En el siglo V a.C., Roma era una ciudad en pleno crecimiento, pero también un lugar de tensiones sociales. La división entre patricios, la clase aristocrática, y plebeyos, los ciudadanos comunes, estaba en su punto más álgido. Los plebeyos, cansados de ser excluidos de las decisiones políticas y de sufrir abusos legales, comenzaron a exigir un cambio. Durante años, los plebeyos se organizaron, luchando por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos. Este conflicto social llevó a una serie de tensiones que culminaron en la famosa secesión del año 494 a.C., cuando los plebeyos abandonaron la ciudad en busca de mejores condiciones. Como resultado, se instituyó el cargo de tribuno de la plebe, un puesto que les otorgaba representación y poder en el gobierno. Sin embargo, la lucha en realidad no terminaba ahí. Los plebeyos demandaban codificar las leyes para que todos pudieran conocerlas y invocar sus derechos. Así, el ambiente estaba preparado para la creación de la ley de las 12ª tablas, un hito que no solo marcaría una nueva era en la legislación romana, sino que sentaría las bases para el concepto de justicia e igualdad ante la ley en las civilizaciones futuras. La lucha entre patricios y plebeyos en Roma se extendió durante décadas y estuvo marcada por un profundo deseo de justicia y participación. Los plebeyos, que representaban a la gran mayoría de la población, se sentían cada vez más frustrados por su exclusión de los asuntos públicos. Mientras los patricios monopolizaban el poder político y las decisiones importantes, los plebeyos comenzaron a organizarse en movimientos de resistencia. La secuencia de secesiones y movilizaciones, como la memorable del 494 a.C., demostraba su determinación. Abandonar la ciudad no era solo un acto de rebeldía, sino una clara reclamación de derechos. Los plebeyos no solo buscaban representación, sino también la igualdad ante la ley. Las protestas y exigencias llevaron a la creación del tribuno de la plebe, una figura esencial que defendía sus intereses. Sin embargo, el verdadero objetivo de los plebeyos se mantenía firme: exigir la codificación de las leyes para que todos, independientemente de su estatus social, pudieran conocer y proteger sus derechos. Este anhelo por la justicia y la igualdad fue el caldo de cultivo perfecto para la eventual redacción de la ley más emblemática de Roma, las 12ª tablas, que prometía transformar la convivencia y hacer de Roma un lugar más equitativo para todos sus habitantes. La creación y redacción de las 12ª tabla se produjo en un contexto de intensa presión social. Tras años de lucha entre patricios y plebeyos, los ciudadanos tenían claro que la codificación de las leyes era fundamental para asegurar sus derechos. En el año 450 a.C., ante las demandas plebeyas y la creciente necesidad de un sistema legal transparente, se decidió que un grupo de 10 hombres, conocidos como los decemviri, se encargara de redactar las leyes. Para los plebeyos, este momento representaba una oportunidad histórica. Las leyes, que hasta entonces eran orales y podían ser manipuladas por los patricios, serían por fin escritas y, lo más importante, accesibles para todos. Los decemviri trabajaron arduamente y, aunque su proyecto tuvo desacuerdos e incluso abusos de poder, finalmente lograron presentar un conjunto de normas que reflejaban tanto los intereses de los patricios como las exigencias de los plebeyos. Este proceso no solo formalizó el sistema legal romano, sino que también sentó un precedente vital: la idea de que las leyes deben ser conocidas por todos, una noción que perdura en el tiempo y que marcaría un antes y un después en la historia del derecho. Las leyes de las 12ª tablas abarcan una variedad de temas que reflejan tanto las preocupaciones de la sociedad romana de la época como los intereses de las dos clases sociales en conflicto. Una de las áreas centrales que cubren es el derecho civil, específicamente las normas sobre propiedad y herencia, que eran cruciales para el desarrollo económico de los ciudadanos romanos. Además, establecen regulaciones sobre las deudas, que buscaban proteger a los plebeyos de abusos por parte de los patricios. Estas disposiciones fueron vitales en un contexto donde muchas familias enfrentaban el riesgo de caer en la esclavitud por insolvencia.
Otro aspecto notable de las tablas es la legislación referente a la familia, que incluía normas sobre el matrimonio y la autoridad paterna, reflejando la estructura jerárquica y patriarcal de la sociedad romana. Las 12ª tablas también incorporaron principios de derecho penal, estableciendo castigos para varios delitos. Esto proporcionó un marco que limitaba la arbitrariedad judicial que tanto ansían los plebeyos. Todo esto cimentó el camino hacia una concepción más justa de la ley, donde todos los ciudadanos tenían la posibilidad de conocer sus derechos y responsabilidades. Estas leyes no solo fueron un intento de equilibrio entre las clases, sino que también marcaron un hito en el camino hacia la justicia y la igualdad. La ley de las 12ª tablas es un pilar fundamental en la historia del derecho, ya que introdujo la doctrina de la igualdad ante la ley, un principio revolucionario para su época. Antes de su implementación, los plebeyos eran víctimas de un sistema discriminatorio donde las leyes, manejadas por los patricios, eran en su mayoría orales y, por lo tanto, fácilmente manipulables. Sin embargo, con la codificación de las leyes, cada ciudadano podía conocer sus derechos y responsabilidades de manera clara y directa. Este avance permitió que tanto plebeyos como patricios fueran sujetos a las mismas leyes, un hecho que alentó la participación ciudadana en una sociedad que hasta entonces estaba marcada por la desigualdad. Las 12ª tablas también establecieron que los procedimientos judiciales debían ser justos y predecibles, limitando la arbitrariedad de los jueces. Así, se sembraron las semillas de un legalismo que, aunque primitivo en comparación con los estándares modernos, representaba un importante paso hacia un sistema donde cada individuo podía hacerse valer y defender sus derechos sin distinción de clase. Esta innovación legal no solo transformó la vida en Roma, sino que sentó las bases de nociones de justicia que aún resuenan en el derecho contemporáneo. El impacto social y cultural de la ley de las 12ª tablas en Roma fue monumental y se sintió en múltiples aspectos de la vida cotidiana. Al establecer un código legal claro y accesible, sentó las bases de una mayor cohesión social. Los ciudadanos, tanto patricios como plebeyos, empezaron a tener la oportunidad de conocer sus derechos, lo que fomentó un sentido de pertenencia y responsabilidad. Este nuevo marco legal permitió que los plebeyos exigieran justicia de manera formal, cambiando radicalmente la dinámica de poder en la ciudad. La noción de igualdad ante la ley no solo alteró el comportamiento de los ciudadanos, también modificó la forma en que se organizaba la sociedad. Las familias empezaron a ver el matrimonio y la herencia bajo una luz diferente, ahora regulados de manera justa. Además, la cultura de la responsabilidad cívica empezó a florecer, los ciudadanos se sintieron empoderados para participar en las decisiones políticas y en la vida comunitaria. Así, las 12ª tablas no solo fueron un conjunto de leyes, sino un catalizador de cambio social que sembró las semillas de la democracia romana. La lucha por la equidad y la justicia se convirtió en un elemento esencial de la identidad romana, un legado que perduraría más allá de su tiempo. La reacción de los ciudadanos ante la promulgación de las 12ª tablas fue un reflejo de la euforia y el alivio que sentían por primera vez al contar con un conjunto de leyes que ellos mismos podían conocer y entender. Tanto patricios como plebeyos se sintieron atraídos por la posibilidad de una mayor transparencia en la justicia, aunque por razones muy diferentes. Los plebeyos, después de años de abuso y desinformación, vieron en estas leyes una herramienta poderosa que les permitía reclamar sus derechos y defenderse de la opresión. La codificación legal debutó como un gran triunfo popular, simbolizando la victoria de un anhelo colectivo. Por su parte, algunos patricios inicialmente se mostraron escépticos, preocupados por el cambio en el equilibrio del poder. Sin embargo, la realidad pronto les demostró que las tablas también ofrecían un marco seguro para sus propios derechos, permitiéndoles garantizar su estatus en la sociedad. A medida que las 12ª tablas se fueron implantando, se convirtió en un símbolo de justicia y equidad en Roma, fomentando la participación ciudadana y creando una nueva dinámica entre las clases. Así, en un mundo donde antes la asociación entre poder y privilegio reinaba sin cuestionamientos,
las 12ª tablas surgieron como un baluarte de la esperanza y la igualdad. El legado de las leyes de las 12ª tablas se extiende mucho más allá de la antigua Roma, influyendo profundamente en la forma en que concebimos la justicia hoy en día. A través de su proclamación de la igualdad ante la ley, sentaron un precedente claro para la construcción de sistemas legales más justos y equitativos en civilizaciones posteriores. Este concepto esencial de que todos los ciudadanos, sin distinción de clase, deben ser tratados por igual ante la ley ha resonado a lo largo de la historia, cultivando la idea de que la legislación debe ser accesible, comprensible y aplicable a todos. Además, su enfoque en la regulación de procedimientos judiciales sentó las bases para la creación de un marco legal que limita la arbitrariedad y promueve un proceso justo. Incluso en el derecho moderno, muchos principios que emergieron de las 12ª tablas, como la claridad de las leyes y el derecho a una defensa justa, siguen siendo pilares fundamentales. Así, las 12ª tablas no solo fueron un hito en la historia del derecho romano, sino que también se convirtieron en una fuente de inspiración para el desarrollo de códigos legales en todo el mundo, incluyendo el cultivo de una genuina conciencia cívica que perdura hasta nuestros días. La ley de las 12ª tablas no se desarrolló en un vacío legal. En su época, otras civilizaciones ya contaban con sus propios códigos normativos. Por ejemplo, el Código de Hammurabi en Babilonia, que data del siglo XVIII a.C., establecía un conjunto de leyes claras y rígidas que regulaban casi todos los aspectos de la vida. Este código, famoso por su principio de ojo por ojo, ofrecía un contraste notable con las 12ª tablas en términos de proporcionalidad y justicia. Mientras que Hammurabi buscaba establecer un orden estricto, las leyes romanas comenzaban a dar forma a una noción de igualdad en la aplicación de la ley, aunque todavía influenciada por la jerarquía social. Otro ejemplo significativo sería el sistema legal ateniense, que, al igual que las 12ª tablas, buscaba integrar a los ciudadanos en el proceso legislativo, pero con un enfoque más democrático y participativo. Las 12ª tablas emergieron como un puente entre estas tradiciones legales, buscando asegurar que todo ciudadano, ya fuera patricio o plebeyo, tuviera acceso a las mismas normas. Esta característica las convierte en un referente crucial en la evolución del derecho, mostrando cómo, a través de la historia, la idea de justicia ha ido transformándose y enriqueciendo el tejido social de las civilizaciones. La influencia de la ley de las 12ª tablas en la legislación española es un tema fascinante que revela cómo los principios jurídicos de la antigua Roma han perdurado a través de los siglos. A medida que el Imperio Romano se expandía, sus leyes se integraron en las culturas que conquistaba, incluyendo la península ibérica. Durante la época visigoda, se adoptaron elementos del derecho romano, y se empezó a notar una clara influencia de estas primeras leyes en la codificación del derecho que se desarrollaría más adelante en la España medieval. En particular, el concepto de igualdad ante la ley y la claridad en los procedimientos judiciales inspiraron las primeras recopilaciones jurídicas, como el Fuero Juzgo. Las 12ª tablas también sirvieron de modelo para la elaboración de leyes más inclusivas y accesibles, elevando el estatus del derecho en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este legado legal floreció durante el Renacimiento, incorporándose en las prácticas jurídicas modernas. Hoy en día, los principios que encontraron su camino desde las tablas de Roma hasta el sistema legal español siguen vivos, subrayando la importancia de la justicia y la igualdad en la sociedad contemporánea, un testimonio del impacto atemporal de las antiguas leyes romanas. A pesar de su monumental importancia, las leyes de las 12ª tablas no estuvieron exentas de críticas y controversias. Desde su promulgación, algunos sectores de la sociedad romana cuestionaron que la codificación fuera realmente equitativa. Aunque prometían igualdad ante la ley, muchos plebeyos sentían que las leyes reflejaban más los intereses de la clase patricia que los suyos. Las disposiciones sobre deudas, por ejemplo, aunque buscaban proteger a los deudores, a menudo se interpretaron de manera que beneficiaban a los prestamistas patricios. Asimismo, la estructura patriarcal de las leyes dejó a las mujeres en una situación de desventaja,
lo que generó desilusión en un sector de la población que esperaba un cambio más radical. La rigidez de algunas normativas, unida a la falta de flexibilidad en su interpretación, llevó a debates sobre la efectividad de las leyes en la promoción de una justicia real. En medio de todo esto, surgieron voces críticas que reclamaron una revisión de las tablas, destacando que la igualdad de derechos proclamada aún estaba lejos de ser una realidad vivida por todos. Estas críticas no solo reflejaban las diversas tensiones sociales de la época, sino que también planteaban la pregunta de hasta dónde realmente habían llegado los principios de justicia y equidad en un sistema todavía profundamente desigual. Las leyes de las 12ª tablas no solo fueron un conjunto de normas, sino que se erigieron como un hito fundamental en la historia del derecho, marcando un antes y un después en cómo se concebía la justicia. Al introducir la idea de que todos los ciudadanos, patrimoniales y plebeyos por igual, debían ser tratados bajo un mismo marco legal, estas leyes sentaron las bases de una sociedad más equitativa. Aunque su implementación estuvo marcada por tensiones y críticas, su esencia resonó a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones subsecuentes a luchar por derechos y dignidad. El legado de las 12ª tablas se ha perpetuado, influyendo no solo en el desarrollo del derecho romano, sino también en sistemas legales modernos alrededor del mundo. Este principio de igualdad ante la ley sigue siendo un pilar en la construcción de sociedades justas y democráticas, una lección vital que aprendimos de la antigua Roma. En un tiempo donde la ley era meramente un privilegio de unos pocos, las 12ª tablas emergieron como un eco de esperanza, recordándonos que la lucha por la justicia y la equidad es, en última instancia, una lucha que pertenece a todos. Así, esas antiguas inscripciones, aunque desvanecidas por el tiempo, continúan vivos en nuestros corazones y nuestras luchas contemporáneas.